Hola tigre, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñarte algunos aspectos de la parte de Imagine Bank, como por ejemplo activar tarjetas, el pago móvil, etcétera, cosas que son bastante útiles dentro de la plataforma y que a ti te pueden servir. Decirte que si no tienes creada una cuenta dentro de Imagine Bank, te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te la crees con un descuento con beneficios asociados. Es importante, antes de comenzar, decirte ciertos aspectos sobre Imagine Bank que tienes que saber. Lo primero es que Imagine es de CaixaBank y es la marca comercial de Imagineers Gen, S.A. agente de CaixaBank. Te dan una cuenta 0% TIN, 0% TAE y en la descripción te voy a dejar todas las características sobre los incentivos y recompensas que Imagine Bank que te da, junto con todas las características de la cuenta. Es importante que tú lo conozcas si estás pensando abrirte una cuenta o si ya la tienes creada. Por lo menos algunos aspectos. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y he de decirte, antes de comenzar, que si tienes alguna duda, puedes preguntárnosla en Instagram o también en los comentarios. Te lo dejo en el primer comentario en mi Instagram para que me contactes por allí. Dicho esto, vamos al celular, que es donde vamos a ver Imagine Bank. Hola tigres, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo sobre la aplicación de teléfono móvil de Imagine Bank. En este vídeo vamos a aprender tres cosas. La primera, a activar una tarjeta que hayamos pedido nueva. La segunda, a pedir nuevas tarjetas. Y la tercera, pero no menos importante, a pagar con el móvil, ya sea iOS o Android. Bueno, pero lo primero es lo primero, y hay que aprender a activar la tarjeta. Para activar la tarjeta tenemos que situarnos en el apartado de inicio e ir a la parte de mis tarjetas. Y pinchamos en mostrar todo. Aquí seleccionamos la tarjeta de la cual queramos activar. Y en este apartado vamos a más opciones, a los tres puntitos que hay a la derecha. En opciones de tarjeta podemos ver el apartado de activar nueva tarjeta. Pinchamos ahí. Y una vez pinchamos aquí ya solo tenemos que introducir los datos de la nueva tarjeta que queremos activar. Eso sería todo para activar una tarjeta. Para pedir nuevas tarjetas. Hay varias formas de pedir nuevas tarjetas. La opción más fácil es en mis tarjetas de nuevo. Si desplazamos hacia la derecha la tarjeta que tenemos actualmente activa, tenemos el apartado que pone pedir nueva tarjeta. Pinchamos ahí. Una vez hayamos pinchado ahí nos van a aparecer estas opciones. Dependiendo de los intereses que tengamos en realizar movimientos de efectivo, nos van a interesar más las opciones de un tipo de tarjeta u otra. Esto cada uno deberá elegir el tipo en el que esté más interesado, ya que le vaya a venir mejor o peor. Por último, vamos a aprender a pagar con el teléfono móvil. En caso de tener un dispositivo iOS, hay dos formas de activar el pago móvil. La primera sería ir a cartera o wallet y desde aquí darle al símbolo de sumar y sumar el tipo de tarjeta que queramos. Pero a mí me resulta más fácil la siguiente forma. Una vez estamos en la sección de inicio, vamos a la parte de mis tarjetas, a mostrar todos. Aquí seleccionamos la tarjeta que queramos activar como pago en el teléfono móvil. Volvemos a pinchar en la opción de más opciones, en los tres puntitos. Y aquí nos pone en opciones de tarjeta un apartado que es añadir a Apple Wallet. Pinchamos ahí. Os mandarán un código de verificación. Y a continuación lo siguiente. ¿Quieres añadir la tarjeta a Apple Pay? Estará disponible en la cartera, en la aplicación que os he mencionado anteriormente. Le damos a siguiente. Yo como ya he introducido la tarjeta en Wallet, igual me aparecen menos datos que tengo que rellenar. Será simplemente seguir los pasos que os indique el dispositivo y ya estaría. Por otro lado, si tuviéramos un dispositivo Android, el procedimiento sería muy parecido. La única diferencia es que en vez de Apple Wallet utilizamos Google Wallet, que es una aplicación similar pero para dispositivos Android, y habría que tener activado sí o sí el modo NFC. Este es el modo de comunicación de campo cercano, el cual permite digitalizar las tarjetas de crédito y realizar transacciones simplemente acercando el celular a otro dispositivo. Así que aquí si quieres ver otros 9 bancos que son la pera limonera, o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.